Ahora, teoría del shock. El neoliberalismo es algo así como estar engripado, ingreso a la clínica y sé que me voy en 3 o 4 días. Sin embargo, cuando me voy, me toco la gamba y no está. Alguien me amputó una pierna. Y yo pregunto, discúlpeme, pero yo entré engripado y me falta una pierna. Y el médico me dice, quédate tranquilo, hubo que sincerar tu diagnóstico y esto fue por tu bien. Lamentablemente, millones de argentinos a la semana ya se mueven bastante bien con la muleta y al mes corren el colectivo con la muleta y naturalizan la pérdida. Esa gamba que te falta es la transferencia de recursos. Y cuando vos andás bien con la muleta, encima decís, che, estos tipos me dieron la muleta. Mira qué buenos que son. Eso es la transferencia de recursos. Ese es el control social de la mano del terrorismo de Estado y los medios de comunicación armando cotidianamente, cada 24 horas, una realidad paralela. Eso es lo más parecido a Hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado. Es lo más parecido. Comenzar a ejercer ese tipo de locura mediática, porque la verdad hay que animarse a eso, hay que animarse a eso, implica que los tipos vienen nuevamente a manejar resortes similares a los de la dictadura del 76. Porque en ese momento, por encima de que los tipos tenían todo el poder más absoluto, y lo ejercieron de la manera más terrorífica y más cruel, necesitaron de tener un cerco mediático tan fuerte como el que tienen ahora. Insisto, eran tipos que tenían todo el poder, pero necesitaron, aún así, tener un cerco mediático tan fuerte como el del presente. Lo primero es papel prensa. Los 3 diarios más importantes de la Argentina que se van a quedar de la noche a la mañana con la única empresa que puede fabricar papel de diario en el país. ¿A cambio de qué? De silencio cómplice. ¿A cambio de qué? De que en cada título de Clarín, de La Nación o de La Razón, entre el 76 y el 83, cada vez que ellos dicen enfrentamiento, ustedes lean fusilamiento. De eso se trató. Ahora, ¿estuvieron solos? No, hubo falta más. Ellos construían la realidad paralela en papel cada 24 horas. Los semanarios de Vigil en Editorial Atlántida eran del otro gran socio. Atacaban una vez por semana a un estrato distinto de la sociedad. Para ti, para la mujer, gente para la clase media, Villiquen para los pibes. El gráfico, en un momento clave de la historia del deporte y en particular del fútbol para los argentinos, también Mundial 78, Juvenil 79, etcétera, etcétera, etcétera. Chacra, a la patria agroexportadora, y la revista que no tenían la crearon. No tenían una revista de discusión política y crearon Somos. Hubo una tercera pata que se llamó Berson Mastaler, que seguramente cuando lo digo de esa manera, con nombre y apellido para ustedes no dice absolutamente nada. Pero seguramente a través de sus productos van a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Berson Mastaler era una consultora norteamericana que todavía trabaja para América Latina desde San Pablo, con clientes como Coca-Cola y muchísimas empresas multinacionales de primerísima línea, que habían transformado en monaguillos a algunos asesinos dictatoriales de África entre finales de los 60 y principios de los 70. Y entonces Martínez de Videla entienden que esos tipos pueden trabajar muy bien contra la campaña anti-argentina y trabajar hacia adentro el cerco mediático y la batalla cultural. Entonces Berson Mastaler serán los autores de la publicidad de la silla. Berson Mastaler serán los autores de la publicidad de la vaca, que estaba rozagante hasta que venía el marxismo, ¿no? Y la dejaba famélica. Berson Mastaler son los autores de Suban al techo, bajen el piso, tasa y dólar, y serán los autores de Somos Derechos y Humanos. ¿Cómo ven? Estos tipos que tenían todo el poder y que lo ejercieron de la manera más cruel, se repartieron para cada una de las fuerzas un canal de televisión. Y el ejército 2, porque también tenía Canal 7. Pero a su vez se quedaron con el silencio de los diarios, con el silencio de los principales semanarios, trajeron a Berson Mastaler y manejaron todo el dial. No alcanzaba con 30.000 desaparecidos. No alcanzaba. Los tipos tenían que trabajar la cabecita de la clase media que se quedaba en casa. Hacerla sentir cómplice, socio, culpable, como ustedes quieran. Cuando en 1989 hay que rearmar el cerco, se toca el timbre de los tipos que habían sido los mejores alumnos de la primera experiencia. Hubo 300 privatizaciones en los tiempos de Carlitos, que van desde la concesión del comedor de una empresa estatal hasta el petróleo,
desde la más chiquita hasta la más grande, pero la primera fueron los medios de comunicación. Nunca se olviden. La primera de todas fueron los medios de comunicación. La necesidad de tenerlo a Neustadt cortando por la mitad un vagón de ferrocarril o un avión y decir, me dijeron que acá adentro estaba la soberanía y no la encuentro. ¿No? Ese laburo era indispensable. Ahora, fíjense ustedes lo que pasó. ¿A quién le dan Canal 13 por 5 millones de dólares? Con eso no se pagaban ni 4 cámaras. Al mejor socio que habían tenido en papel prensa, al Grupo Clarín. ¿Y a quién le dan la mayoría del paquete accionario de Telefe? A Vigil. Vuelve a repetirse la matriz de 1976. No hay casualidades. Estos tipos fueron los principales escuderos de Videla Martínez de Oz y estos tipos fueron los principales escuderos de Menem Cavallo. Son los mismos, exactamente los mismos. Y encima pasaron otras dos cosas muy importantes. La primera, lo primero que le saca Manieto a Menem es la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla, y de esa manera pueden tener multimedios, pueden blanquear que son los dueños de Radio Mitre, que ya la tenían con testaferros, y nacen los multimedios, un nuevo dato teórico que surge en la escena mediática argentina. Y en el 93, a muy poquito de la asunción de Carlitos, nacen los canales de noticias, y eso sí que es una revolución mediática. ¿Por qué? La mayoría de los veteranos que estamos por acá fuimos criados mediáticamente con 2 horas de noticias de televisión por día, como mucho 2 horas y media en aquellos que tenían media hora a la medianoche. 2 horas de televisión, 2 horas de noticias todos los días. Los canales de noticias generan que el poder pueda tener 24 horas de noticias los 365 días del año. Y no necesitan golpear la puerta de un gerente de programación de un canal de televisión, porque directamente fueron y los compraron, fueron y los crearon. Y el primer canal de noticias de la Argentina fue CBN, lo creó Urnequian. Entendió perfectamente de qué se trataba la cosa. Y desde ahí el tipo operó, vendió Cablevisión en 700 millones de dólares y hoy es lo que es. Mirá cómo el poder entendió perfectamente de qué se trataba lo que se venía y creó un instrumento terrible para operar, insisto, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Es nuevo esto de la operación mediática? No. Lo que es nuevo es la avalancha, lo que es nuevo es la saturación, lo que es nuevo es el monopolio. Pero también, y esto ustedes me van a dar una mano para explicárselo a los más jóvenes, los veteranos que estamos acá, escuchamos muchísimas veces en nuestra casa, en la mesa familiar o donde sea, que desde mediados de la década del 60, en Canal 11, había un noticiero que duraba media hora, muy pulcro, muy prolijo, muy objetivo, que era algo así como, qué sé yo, una clase de periodismo para el resto de los canales, que se llamaba Reporter Eso. Muy bien. Uno ya es grande, entonces tiene que preguntarse, tiene la obligación, por lo menos nosotros, de este lado del mostrador de los medios de comunicación. Che, así que ese noticiero pulco y prolijo significaba que la principal multinacional petrolera del mundo, que los Rockefeller, que la Standard Oil, que eso, fijaban la agenda mediática del fin del día de los argentinos. Sí, che, pero qué fáciles que éramos. Nadie se preguntó eso. No. Y empezás a buscar, y Reporter Eso existía en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Chile, en la Argentina. Era un plan cóndor mediático, que insisto, manejaba Rockefeller, la Standard Oil, eso. Y cuando uno, en este afán casi medio caprichoso de estar anudando historias, recuerden que en la guerra del Chaco, los Rockefeller y la Standard Oil tienen mucho que ver. Aquel enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay por un pedazo de tierra donde definitivamente no había petróleo, pero ellos soñaban que había petróleo, generó que la ESO banque a un país y Shell banque al otro, para ponerle un arma en la mano y generar una lucha fratricida entre paraguayos y bolivianos por una gota de petróleo que finalmente no existía. Son los mismos tipos. Y Rockefeller fue el garante de José Alfredo Martínez de Oz y toda su política. Y recuerden también que en 1980, Rockefeller, cuando la patria financiera y la plata dulce estaban temblando porque se venía el efecto dominó de la quiebra de los bancos, el tipo vino a la Argentina a ver qué pasaba y la dictadura cerró el Colón para darle una fiesta privada.
es el mismo Rockefeller del Reporter Eso, no es otro. ¿Sí? Y si quiero ir más atrás en el tiempo, para que ustedes entiendan la monstruosidad de algunos tipos, voy a ir a Adolf Eichmann y ustedes me van a decir qué le pasa a este pibe. Porque Adolf Eichmann, antes de ser hombre de las SS, era gerente de la Standard Oil, era gerente de Rockefeller. Y todo el petróleo que utilizó Hitler en la Segunda Guerra Mundial se lo dio la Standard Oil, se lo vendió Rockefeller. Tal es así que en un momento determinado el Congreso de los Estados Unidos lo cita a Rockefeller y lo pone ahí enfrente y le dice: escúcheme, maestro, usted le vende petróleo, le vende nafta a Hitler. Obvio. Sí, claro. ¿Usted está loco? No, esto es capitalismo. Él me paga más que ustedes. Le hacen pagar una multa y nada más. Y empieza a triangular desde Caracas y desde Buenos Aires el petróleo que antes salía directamente de Estados Unidos a Alemania. Y por eso lo del Graf Spee en las costas rioplatenses, porque los buques británicos empiezan a cercar la salida de los barcos petroleros y entonces ya no puede haber petróleo para Hitler. Pero se lo daba Rockefeller, el de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el mismo que bancó el proyecto de José Alfredo Martínez de Hoz, el mismo que bancó con Nelson como secretario de Estado y Kissinger la caída de Salvador Allende, y de ese momento el efecto también dominó en dictaduras que podrían amplificar la llegada del neoliberalismo a todo el continente. Como ven, y uno trata de hacerlo a velocidad crucero y a trazo grueso, la historia siempre requiere que vayamos a su kilómetro cero para poder explicarla.